Con nosotros en la casa, la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Está aquí en Estudios de Radio Panamá María de Lourdes Barrios, directora ejecutiva de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, mejor conocida como Interpanamá. María de Lourdes, buenos días, bienvenida. Buenos días a todos, buenos días Manolo, Leo, María. Chema, gracias por tenernos aquí, por abrirnos las puertas desde hace un par de semanas. En este segmento de Date tu Oportunidad, yo quiero hacer hoy un espacio muy especial para homenajear a todas las niñas y mujeres científicas panameñas. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y un poco la labor de Inter en Panamá es promover carreras científicas y tecnológicas. Como hemos estado viendo en segmentos anteriores, gente del área de diseño y desarrollo de videojuegos, del área de ciberseguridad. También tenemos programas a nivel de lo que llamamos formación profesional, como son las maestrías, en el área, por ejemplo, de maestría en ciencias de salud pública, que vamos a ampliar un poco más adelante. También tenemos logística con tecnología aplicada. Entonces, todo ese componente tecnológico que muchas veces no estamos dispuestos a verlo como de una manera transversal a las carreras que estamos desarrollando hoy día, ¿no? O sea, ustedes todos tienen aquí dispositivos a su alcance. Esto es un set que no es el set tradicional de radio. Entonces, la tecnología llegó para quedarse, llegó para ayudarnos. Entonces, las carreras que estábamos acostumbrados tienen ese eje transversal y es un poco la labor que Inter trata de cumplir en Panamá, no como una competencia de lo local, sino más bien como un complemento de la educación en el país. La radio ha cambiado así como la educación ha cambiado. Yo cada vez que entro a una aula de clase, uno trata de llevar a los estudiantes hacia lo que en realidad está pasando en el mercado. A raíz de eso yo le pregunto, para aquellos que nos escuchan todas las semanas y aquellos que llegan hoy a escucharnos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Interpanamá, la Universidad Interamericana de Puerto Rico? Hablamos de educación innovadora. A mí no me gusta usar el término emergentes, porque yo pienso que la emergencia ya llegó, tenemos que apagar la emergencia. Carreras innovadoras, carreras fuera de lo tradicional, que tenemos que empezar a ver desde otra visión. Quizás tenemos algunos tipos de pensamientos cuando hablamos de videojuegos. Muchas veces los vemos desde el lado oscuro, desde el aspecto quizás de algunas personas. Pero cuando vemos que son panameños, que son jóvenes de la región latinoamericana, que están creando, no solo para entretenimiento, muy importante, sino para educar, para ciencia, para la industria de la aviación, empieza a cambiar. Entonces, como país tenemos un reto enorme. Se habla de una transformación educativa, más que una reforma, digamos. Se habla de altos índices de desempleo, pero ¿dónde estamos graduando? Entonces, la misión de Inter es un poco tratar de promover, tratar de culturizar al panameño, a los locales, en por qué es importante que nuestros hijos empiecen a ver las carreras con el componente tecnológico como una opción de desarrollo profesional y personal. Tecnología, educación, innovación. Hemos tenido aquí 4 semanas de que hablamos desde la creación de videojuegos, con la licenciatura en videojuegos. Hemos hablado también del estudio contra el crimen organizado, a través de la carrera también. Hoy vamos a hablar de salud, pero más que nada, ¿cómo integramos todas estas propuestas que, como usted dice, son innovadoras en el marco de nuestra sociedad panameña en el día que hoy vivimos? Mira, yo creo que en la medida en que empecemos a abrir espacios para que estos jóvenes profesionales y empezamos los adultos a abrir nuestras mentes, a escuchar qué realmente involucra, no dejarnos nada más llevar por los títulos. Yo siempre digo, a veces las carreras tienen unos nombres que cuando vemos el pensum no guardan relación. Entonces, tenemos que abrirnos las mentes, o sea, ¿cuál es el aprendizaje realmente que está vinculado a esas carreras? ¿Cómo estas profesiones nuevas pueden aportar al desarrollo y crecimiento de Panamá? Lo necesitamos. Nosotros, por ejemplo, lo vemos en la banca, lo vemos a nivel de abogados, la carencia de profesionales del sector tecnológico. Yo tengo una experiencia con un banco el fin de semana, no tenía banca en línea por mucho tiempo y ahora le digo, puedo accesar desde mi computadora. No, solo desde el celular. Eso manda un mensaje. O sea, no, ¿por qué? Porque hubo una situación dentro de la institución. Entonces, no tenemos quizás, y yo no tengo nada en contra del YouTube,
¿verdad? Podemos aprender a través de aplicaciones, podemos ser autodidactas, pero se necesita la formación profesional. La universidad todavía, sí, tiene que hacer grandes cambios, yo coincido en eso, tiene que transformarse, tiene que enfocarse, pero tampoco podemos dejar de lado esa formación integral. No es solamente aprender un tema técnico, porque de qué me sirve que yo sea un buen periodista, pero no manejo la parte ética. Entonces, creo que lo que nos diferencia en Inter es que además de que son carreras tecnológicas y científicas, tiene el componente integral. La parte, por ejemplo, la parte ética en la tecnología es vital. La parte de responsabilidad y de propiedad intelectual, eso está integrado. La parte del tema del emprendimiento, que es un tema que queremos abordar en los próximos meses. Cómo desde Inter, a través de algunos programas con algunos sponsors muy conocidos, a nivel de intersistémico. Cuando hablo de intersistémico, hablo de Inter Puerto Rico, Inter Orlando, Inter Filadelfia, Inter Panamá. Entonces, ¿cómo apoyamos el emprendimiento de los jóvenes? Y también la parte humana. Videojuegos con impacto social y comunitario. Porque tenemos como profesionales desde nuestra trinchera que aportar al desarrollo y no solamente lo tenemos que ver ensimismados, ¿no? Sino cómo como colectivo podemos. Y yo creo que eso es lo que nos diferencia a la universidad, o sea, esa formación integral, y creo que lo han visto en los jóvenes que han venido a cabina. Son jóvenes que tienen una visión clara, son jóvenes, tuvieron el caso de un joven que tiene 3, 4 años, que cuando yo lo recibí, yo creo, o sea, no es un tema de números, es un tema, yo le dije, ¿tú estás seguro que tú quieres tirar 4 años y venir acá? Es más, yo le dije a él que el compromiso era que él tiene que hacer un videojuego del cuidado de la higiene bucal. Nunca se me olvida. Y le dije, quizás es algo que puedes terminar. Pero él es el ejemplo, como otros ejemplos que puedo mencionar, que muchas veces nosotros como padres, los familiares, por no permitirnos escuchar un poco más de qué es lo que está pasando en el mercado, hacemos que nuestros hijos, bueno, no tienes que ser abogado porque nosotros todos en la familia hemos sido abogados, tienes que ser médico porque todos en la familia fuimos médicos. Hay un negocio familiar que cuidar. Hay un negocio y es perfecto, pero lo puedo cuidar desde cualquier área. O sea, es una forma, lo que tenemos que entender es que estas carreras nuevas, cybersecurity, videojuegos, desarrollo de software, salud pública, todas son formaciones profesionales a nivel de grado académico, igual de completas que un grado académico tradicional. Pero esto va mucho más allá, y lo hemos dicho ya en varias ocasiones, de lo que uno puede tener en mente de lo que es un simple videojuego, porque te prepara mucho más allá para enfrentar de forma tecnológica la vida, y tiene un montón de aplicaciones cotidianas. Yo creo que ese es el eje donde se agarra estas nuevas carreras, ¿no? Y tecnologías. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, usted recién mencionaba el caso de un estudiante que 4 años estudió otra carrera y llegó y le dijo, me quiero cambiar a estudiar la carrera que dan en la Inter Panamá. Siempre hablamos aquí, por un lado, que nosotros sabemos que le hablamos tanto al padre como al hijo. Al padre que toma las decisiones de ese menor de edad, y a ese menor de edad que está por llegar a los 18 años y tal vez no sabía que existían estas carreras, y dicen, yo quiero dar un paso para este lado y poder formarme en este asunto. Hemos hecho énfasis en cada entrevista, tanto con el profesor de Gracia como con los otros ejecutivos y profesores de la Inter que han venido aquí a Radio Panamá, en que es un tema de vocación. El que no va a trabajar de lo que le gusta toda la vida va a trabajar obligado, porque el trabajo es amar lo que uno hace. Si uno no ama lo que hace, que cambie lo que está haciendo, si dentro de las posibilidades que tenga. En muchos casos no se puede, porque si no va a estar frustrado toda su vida. ¿Qué mensaje se le da a esos jóvenes que muchas veces sienten la presión de los familiares, sienten la presión de sus grupos sociales, de decir, yo tengo que hacer esto porque es esto, pero a mí me gustaría irme para este lado? Mira, yo creo que lo más importante es documentarse. Para poder hablarle a papás y a mamás, necesitamos hablar de datos muchas veces financieros, de mi hijo no se va a morir de hambre, por usar una frase coloquial panameña. Hay oportunidades laborales, hay oportunidades de desarrollo. También algo que nosotros hacemos es lo que se conoce como las casas abiertas o los Open Day.
es una manera que nosotros le abrimos al padre de familia y a ese estudiante con expertos desde la universidad para que aprenda sobre diferentes sectores y pueda preguntar, o sea, puedes preguntar, puedes interrogar. Yo siempre digo, nosotros puedes ir las veces que requieras. Nosotros siempre recibimos a estudiantes con padres y madres en la oportunidad esa de que el joven y el papá se pueda esclarecer un poco más. Entonces, ver qué está pasando en el mundo. Yo tengo sobrinos muy chicos, en edad adolescente, y nunca les hago la pregunta, Leo, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué le pregunta a un niño de 12 años qué quiere estudiar? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo descubrieron su verdadera pasión? Eso que tú hablabas. A los 18 años. Ok, exactamente. Yo te voy a decir, yo la descubrí casi a los 30. Yo vengo del mundo corporativo, pero yo descubrí la educación y me enamoré de la educación y decidí prepararme en la educación. Un niño de 12 años no tiene el conocimiento o no ha tenido quizás el entorno para decir, yo quiero ser periodista. Quizás en las cosas que nos diferenciamos es tratar a través de estas casas abiertas, hacerlo lo más realista. Yo quiero ser periodista. ¿Qué involucra? No es solo salir en YouTube, es que yo tengo que estar aquí a las 5 de la mañana para salir al aire. Claro, es que en la mayoría de los casos, y se lo digo con experiencia comprobada, el 90% de las personas que llegan a las escuelas de comunicación de este país va por quien salía en televisión. Yo quiero estar en la pantalla, quiero estar en esa cámara y quiero estar todos los días, pero se olvidan todo lo que conlleva ser parte de la profesión y de la carrera. Entonces yo creo que algo que podemos impulsar y que lo hacemos en Inter, y por eso traemos los estudiantes a hablar, no solamente a nivel directivo, es que escuchen desde la experiencia del estudiante, qué realmente es una persona que hace un videojuego, un desarrollador de videojuegos, qué es un especialista en ciberseguridad, qué es eso. Porque nos da miedo cuando nos roban. No es solamente el robar una clave, es la prevención. La tecnología llegó para quedarse y los delitos también. La delincuencia tecnológica va a pasos luz. ¿Qué hace un científico? O sea, ¿qué es más allá? Para que yo creo que esa es la labor y este espacio nosotros lo agradecemos mucho, porque sería educar sobre realmente qué hay más allá de un nombre, de una profesión. Y espacios como este nos permiten llegar a ese padre de familia. Nosotros siempre tenemos puertas abiertas en la universidad. Pueden acercarse, no solamente llamarnos, pueden ir a ver. Nosotros inclusive tenemos un espacio de open class, tiene que ser programado, pero si todavía tienes una duda de cómo se corre una clase de estas, qué involucra, podemos valorar, obviamente viendo con los docentes, un espacio para que ese estudiante participe de una clase como estudiante invitado y lo pueda ver como en vivo y a todo color. Hablando de egresados, María de Lourdes vino acompañada hoy. Está con nosotros Michelle Hernández, que es tecnóloga médica y egresada de la Maestría en Ciencias de la Salud Pública de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Michelle, buenos días, bienvenida a Radio Panamá. Muy buenos días, gracias por la oportunidad, doctora, chicos. Sí, soy tecnóloga médica, laboratorista. Trabajo en la institución de salud pública del país, en el Instituto Comparativo Gorgas. También ejerzo pues en la privada a nivel de laboratorio clínico y desde el 2023 soy egresada de la Inter en el programa de Maestría en Ciencias de Salud Pública. Voy a hacer la pregunta que acaba de hacer la directora ejecutiva de la universidad. ¿A qué edad se dio cuenta que quería ser tecnóloga médica o quería dedicarse al tema de la salud? En sexto año tenía yo, 18 años, porque yo quería ser arquitecta, ingeniera civil, algo así me gustaba mucho todo el tema de las artes industriales. Pero cuando estaba ya explorando todo lo que es, qué universidad voy a estudiar, qué es lo que quiero ser, en sexto año me empezó a gustar el área de la medicina, más salud que la parte industrial. Entonces, una compañera empezó a hablar de tecnología médica, entonces me puse a investigar y resulta que fui a la Universidad de Panamá a hacer el examen, lo puse de segunda opción, puse primera opción farmacia. Y me dice la chica, no, para tecnología médica tiene que ser la primera opción, porque hay pocos cupos. Y bueno, resulta que hice el examen y quedé entre los cupos y ahí estoy siendo tecnóloga médica. ¿Qué hace una tecnóloga médica para aquellos que no conocen el estado de la carrera? Los tecnólogos médicos somos los encargados de analizar muestras clínicas. También pueden ser, en ciertos casos, muestras de agua o alimentos, dependiendo de dónde estamos trabajando, pero nuestro fuerte es las muestras clínicas.
llámese sangre, orina. O sea, pongo 2 ejemplos. Cuando Manolo va al médico todas las semanas a hacerse exámenes, la muestra que le sacan a Manolo la analiza un tecnólogo médico. Correcto. ¿Y en el agua de Azuero, por ejemplo, también lo analiza un tecnólogo médico? Pues ahí el tema de agua es un poquito más amplio. El fuerte es en los biólogos, pero también hay tecnólogos médicos involucrados. ¿A quién va dirigida la maestría en Ciencias de la Salud que se lleva a cabo en la Universidad Interamericana de Puerto Rico? Se lo pregunto a usted que ya pasó por esta maestría y es graduada. Esa maestría, muy linda, por cierto, va dirigida a los profesionales de la salud que queremos ser agentes de cambio en el sistema pues, sanitario en nuestros países, en nuestra región. A nivel, a nivel de país, tanto a nivel de nuestra institución o instalación de salud. Justamente, ¿qué cambió en el ejercicio de su profesión después de haber estudiado la maestría? Después de haber estudiado la maestría, fui como más consciente de que mi trabajo ya estaba haciendo un cambio a nivel de salud pública. Fui internalizando todos los conceptos que nos enseñaron en la maestría en mi día a día. Es decir, que ya yo estaba haciendo cambios en salud pública, pero quizás no era como consciente de ello, ¿no? Entonces, aplicar todos los conocimientos que adquirimos en la maestría en nuestro rol diario me hizo ser un poco más consciente y tratar de transformar desde lo pequeño o de lo cotidiano hasta involucrarme por lo menos en proyectos de investigación que puedan tener como un impacto a nivel de la salud pública. Hablando de impacto, quiero entender algo. ¿Cómo conectamos estos estudios que realiza? Por ejemplo, usted se graduó de tecnóloga médica y después llegó a la Universidad Interamericana de Puerto Rico para poder cursar la maestría. Pero en estos momentos hay muchos profesionales de la salud que o no se han animado porque dicen tener falta de tiempo, o no lo han hecho por algún tipo de miedo o rechazo a seguir formándose. ¿Qué mensaje le damos a aquellos doctores, a aquellos farmacéuticos, a aquellos tecnólogos, en fin, a todos aquellos que están dentro de las carreras afines a la salud para dar ese paso y seguir formándose y poder tener un futuro mejor? Con respecto a lo del tiempo, por lo menos aquí teníamos la modalidad que era a distancia. Era sincrónica las clases, pero era a distancia. Y esto nos permite que una vez hagamos por lo menos el trabajo, llegamos a casa, nos acomodamos y conectamos a distancia y vamos adquiriendo esa información. Entonces ahí como que acomodas mejor tu tiempo, que los profesionales y sobre todo los de salud siempre estamos con la agenda llena, pero eso nos permite acoplarnos. Los periodistas también, sí. Le digo, sí. Ya ves. Claro que sí. Entonces estas modalidades así virtuales a distancia nos permiten, la verdad, como ajustar nuestro día y sacar tiempo para el estudio. Entonces yo a los profesionales de la salud les digo que tener un conocimiento de tipo maestría, una especialidad en salud pública, permite que nuestros conocimientos de nuestra formación, de nuestra profesión en sí, los podamos trasladar a la población, porque uno de los objetivos básicos clave de la salud pública es el cuidado y el bienestar de la población. Entonces, aunar pues, los conocimientos ya sea de enfermería, de medicina, los tecnólogos, con todas las herramientas que nos da la salud pública, la maestría en salud pública nos permite pues transformar en pro de la población, de la comunidad. ¿Por qué es importante, por ejemplo, que un profesional de la salud que está en el sector público se especialice en conocer o manejar mejor los temas de salud pública? Yo considero que es importante que el personal de salud del sector público entienda las necesidades de la comunidad, de la población, que se ponga en ese sitio de la comunidad, de los pacientes cuando van en busca de ayuda, porque si tú conoces o tienes idea de lo que está ocurriendo, afectando a la comunidad, tú puedes tomar las medidas preventivas necesarias que van de acuerdo a lo que ellos necesitan. Porque sí hay una diferencia entre el ejercicio privado y el ejercicio público, aun cuando sea salud. Es correcto. Y también la maestría nos enseña un poco de lo que es la cultura, alfabetización, cómo llegarle a las diferentes personas, porque no es lo mismo tratar con un grupo de médicos o especialistas que tratar con una comunidad indígena, por ejemplo. Entonces, esta maestría nos
ayuda como a concientizarnos de cómo nosotros podemos llevar nuestros conocimientos y nuestros principios, que es la salud a la población, a diferentes grupos en la comunidad. Pues. La semana pasada hablábamos de que en las últimas semanas hablábamos de que un periodista podía tomar la maestría en cibercrimen o ciberseguridad, si no me equivoco es el nombre. En investigación de crímenes económicos. Investigación de crímenes económicos. ¿A quién va dirigida la maestría en ciencias de la salud? ¿A qué profesionales, María de Lourdes? Especialmente a profesionales del sector salud, ¿no? No solamente tecnólogos médicos, como es el caso de Michelle, sino pues del área de farmacias, médicos, enfermeras, hemos tenido muchas, ellas ven mucho lo que es la planificación y también la divulgación. Por ejemplo, la maestría tiene una asignatura bien interesante que es redes sociales aplicadas a la salud pública, bien interesante, pero también está abierta a otros profesionales porque uno de los requisitos es que cuentes con un grado académico a nivel de licenciatura o de ingeniería. Entonces, a otras profesiones que de una u otra manera están vinculadas. Por ejemplo, puede ser un comunicador que está dentro del sector salud para poder comunicar, o poder llegar ese mensaje a poblaciones vulnerables que tienen una necesidad. Entonces, no necesariamente solamente sector salud, sino cualquier profesión, cualquier persona con un grado académico que venga del sector o que esté vinculado al sector. Todos nuestros programas siempre piden un proceso de ensayo y un proceso de entrevistas. No se limita como, no, usted es periodista, usted no califica para esto. Se le da la oportunidad de escuchar. Ok, Chema, ¿por qué quieres estudiar esta maestría? Con un especialista del área. Quiero estudiarlo porque yo soy el vocero del Ministerio de Salud de Panamá y trabajo en esto y esto. Entonces, se valora cada caso de manera individual para poder admitir al programa. En ese camino, imagino que la colaboración entre Radio Panamá y la Universidad Interamericana de Puerto Rico continúa en los próximos meses, porque por ahí pude escuchar el tema del emprendimiento, pero sobre todo el desarrollo de la tecnología que está llevando a cabo la universidad para poder seguir avanzando. Sí, continúa. Yo creo que vine hoy a decir un hasta luego. Vamos a hacer una pausa por carnavales, sí. Y yo quiero obviamente que Michelle como especialista en salud pública mande un mensaje. Venimos también con unas cápsulas bien interesantes, importante el cuidado. Yo creo que eso es algo también que promueve la salud, la prevención, no solamente el diagnóstico, el cuidado después. Nosotros retomamos después de carnavales en este espacio, de verdad que nos parece muy interesante, un poco desde la parte un poco ya más comercial. Viene una feria bien interesante también en la que Puerto Rico va a tener presencia en Expocomer. Entonces, igual Radio Panamá. Así es que yo sé que ahí podemos desarrollar algo, hablar un poco también de logística. Ayer vimos cómo el BID crea un nuevo espacio para promover el desarrollo logístico en Panamá, y no significa que los otros programas dejen de estar. Claro que siguen vigentes, y al final, por ejemplo, la salud, si no tenemos una población sana, no importa que tengamos buena educación, buen todo, no vamos a salir adelante. Así es que sí seguimos con otra línea, un poco conociendo un poco más. Yo al inicio, pues antes que Michelle entrara, hablaba de que hoy es el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, así que felicidades, Michelle. Felicidades a todas nuestras egresadas y a todas las panameñas científicas. Pero también, por ejemplo, un programa bien lindo que nosotros tenemos bajo el estándar de lo que conocemos como el 2+2. Empiezas con nosotros y luego te movilizamos. Biología marina. Wow. Okay. La Inter tiene el Centro Internacional de Manatí más grande del Caribe y Centroamérica. ¿Recuerdan a Moana? Sí. ¿Sí? Bueno, Moana fue a la Inter. Okay. Wow. Allá fue donde la trataron. Entonces, vamos a empezar a hablar de esas otras áreas que quizás no conocemos, que también son científicas, que son siempre con ese componente, ¿no? Y quizás algo también de negocios. Por ejemplo, tenemos un programa bien interesante que en inglés le decimos Music Business Management, que es administración de empresas de la música. Por ejemplo, yo sé que no a todos les gusta, pero la Inter es la universidad de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, la única universidad presente en esa residencia. Es más, el productor de sonido y varios de los productores del álbum Debí Tirar Más Fotos son orgullosamente egresados y profesores de la Escuela de Música Popular de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Imagino que muchos andaban por el Super Bowl. Muchísimos, y muchos recibieron Grammys. Usted hablaba recién de los estudios de biología marina, sobre todo Panamá siendo un punto neurálgico en la geografía internacional, teniendo el Centro de Investigaciones Smithsonian,
Yo conozco varias personas que estudiaron conmigo en su momento, que ahora forman parte del equipo científico del Smithsonian desde Panamá, o que los llevan a otras áreas del mundo para poder aportar a estos estudios que se hacen día a día. Otra de las profesiones, otro de los impactos que podría tener nuestra sociedad es seguir formando a los jóvenes en ese camino. No, y no solo Leo, en el tema de la formación, nos interesa mucho el tema de biología marina, en el tema de investigación colaborativa, o sea, instituciones panameñas con instituciones internacionales, poder vincularlos. ¿Por qué? Porque Panamá también tiene océanos que Puerto Rico no tiene. Entonces yo creo que sería un muy buen complemento para el desarrollo de la investigación científica. Michelle, ¿qué pasos siguen en su carrera luego de haber sido egresada de Inter Panamá? Ahora está siendo tecnóloga médica en el Gorgas. El saludo y el abrazo al doctor Pascale, que es el exdirector del Gorgas. ¿Cómo sigue ahora? ¿Qué hace una tecnóloga médica luego de la maestría? Pues sí, en el Instituto Gorgas, de salida ya estamos con los objetivos, la misión y la visión del instituto es salud pública. Pero entonces ahora que yo tengo la maestría, lo que he estado haciendo es por lo menos participando en proyectos de investigación para generar resultados que funcionen para por lo menos crear políticas públicas. Por ejemplo, he estado participando junto al grupo de investigación de ectoparásitos en la detección de rickettsiosis en garrapatas. Entonces, esa data sirve para entender un poco cómo está el vector en el país, la exposición que tiene la población al vector, el vector de la riqueza, que es una bacteria. Entonces, esto ayuda, la información que generemos, al Ministerio de Salud a crear o actualizar las guías que existan para el manejo clínico de los pacientes con rickettsiosis. O sea, es un ejemplo que traigo de cómo estoy pues involucrada en la parte de que la información que se genera en el laboratorio funcione pues para el bienestar o la población. Aprovecho, y usted se acuerda, Chema, de cuando éramos chicos, nuestras madres nos agarraban y nos sacaban los piojos con un peine y lo apretaban, el piojo para eliminarlo. Uh-huh. Con las garrapatas, cuando uno se lo saca, lamentablemente cuando las mascotas agarran garrapatas y se las saca, ¿hay que apretar las garrapatas? ¿Es bueno eso o hay que botarlas a la basura? Hay que sacarlas bien, hay una técnica, porque a veces uno las jala así, sin ningún tipo de cuidado, y entonces estás dejando todavía una parte de la garrapata ahí causándote un tipo de inflamación, por decirlo así. Entonces hay que agarrar una pinza, hay unas guías para cómo retirar por lo menos la garrapata y que hacerlo de la manera correcta. Y de hecho, si usted por lo menos se saca una garrapata y tiene síntomas, es importante mencionárselo al clínico, porque ahí puede haber una vinculación pues de algún tipo de exposición a ese bichito que te puede estar causando una enfermedad. La gente de campo que nos escuchan aquí todas las madrugadas como Boletín Agropecuario y trabajan con el ganado están expuestos a las garrapatas en la mitad de los potreros día a día. Claro y muchas veces terminan teniendo una garrapata y se la sacan ellos mismos y dicen, una garrapata, se la sacan y la botan, pero nunca empiezan a pensar cuál es todo el efecto clínico que podría haber tenido esa garrapata se dice picar, ¿no? Sí, al paciente o hubiese tenido una interacción diferente. Son cuidados que tenemos que tener como ciudadanos, ¿no? Es correcto. Y ahí entra también nuestro rol de salubristas, porque tenemos que hacer docencia en la comunidad. O sea, llevar el mensaje. Hoy por hoy tenemos las redes sociales, podemos hacer diferentes tipos de campañas de prevención en salud y de docencia. Entonces, esta parte también lo hemos involucrado en nuestro trabajo, que es de laboratorio, de detección de microorganismos, ya sea virus, bacterias, parásitos, a que ese rol de nosotros explicárselo a la población, cuál es la importancia, y que la población internalice. ¿Sabes qué? Es importante que yo no me saque la garrapata de una mala manera porque puedo de repente estar siguiendo un tipo de inflamación en la piel. O sea, es que si tengo un síntoma después de estar expuesto a una garrapata, eso puede estar relacionado. Entonces, esta parte de hacer de docencia a la comunidad también es importante como salubristas. Magíster Michelle Hernández, egresada de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Panamá. Muchísimas gracias a ustedes. María de Lourdes Barrios, ¿qué sigue para Inter Panamá en estos meses? ¿A qué podemos esperar? Bueno, sigue un fuerte apoyo al sector educativo a nivel de programas para profesionales panameños como Michelle, que quieren reinventarse. Yo creo que estamos en la época hablamos en educación de reaprender.
¿ok? La tecnología no vino a reemplazarnos. La tecnología vino a abrirnos un espacio para que nos reinventemos. Y la Inter está allí para ayudarles, para acompañarles, para buscar cuál es esa área en la que realmente, cuál es tu pasión. Yo creo que cuando uno se reinventa también debe valorar, ya yo qué quiero hacer a estas alturas de mi vida. Cuando tomamos una maestría no necesariamente tenemos que enmarcarnos en un área que sea de nuestra profesión base, podemos diversificar. Entonces, te ayudamos a descubrir cuál es tu pasión. Venimos también con temas de emprendimientos bien interesantes, cómo podemos emprender desde la tecnología, eso es importante, y cómo podemos ayudar a profesionales panameños a que sigan vigentes en este mundo que es tan demandante actualmente. Ciudad del Saber, las oficinas de Inter Panamá. Ciudad del Saber, edificio 117, calle Luis Bonilla, es la calle que está frente a las esclusas de Miraflores, no hay manera de perderse, nos pueden llamar al 310-0912, si no le gusta hablar por teléfono, escríbanos al 6633-6936 o síganos en cualquiera de las redes sociales como @interpanamá, allí va a conocer todos estos eventos que hablo que son abiertos al público, los publicamos con anticipación, no tienen costo alguno, importante, solamente tiene que estar presente y haga todas las preguntas que tiene. María de Lourdes Barrios, directora ejecutiva de Inter Panamá, gracias por estar con nosotros y nos estamos viendo. A ustedes.